Buenas noches, ahora sí. Muy bien, muy feliz de estar en Arequipa. Los felicito porque han dejado todas las cosas que tienen que hacer el día de hoy por estar acá y porque veo que hay un corazón que está latiendo en Arequipa por todo el Perú. Yo he tenido en estos días una cosa que venía a mi mente, ¿no? Si se levanta Arequipa, se levanta el Perú. Si se levanta Arequipa, se levanta el Perú. Si se levanta Arequipa, se levanta el Perú. Así es que, por eso estoy acá, porque quiero que Arequipa se levante a defender a los niños del Perú y a defender al Perú. Miren, mucha gente me dice, ¿qué haces metida en este tema de ideología de género? Yo he formado un instituto, Educando para el Bien, en junio de este año. ¿Saben por qué lo formé? Porque me quedé consternada de ver que la población de nuestro país había sido manipulada con regalos para votar en las últimas elecciones. Que votaron por un tupper con 50 soles, hasta 150 soles tenían los tupper. Y ese voto comprometido por medio de la corrupción de la voluntad electoral es algo que va a marcar nuestra nación, a menos que hagamos algo. Y justo uno de los grandes objetivos y la finalidad de este instituto es incorporar principios y valores en el sistema educativo nacional. Y miren con lo que me encuentro. Justo sale la ministra de la Mujer y anuncia que van a intensificar la enseñanza de la ideología de género en las escuelas primarias, comenzando por educación inicial. Y es curioso porque varias personas que no teníamos comunicación unas con otras, colectivos, organizaciones religiosas y civiles, que nada tienen que ver con la iglesia, dijeron, ¿qué? Porque esto partió de mesas de diálogo que han habido en el Ministerio de la Mujer con los grupos LGTBs y salían durante un mes constantemente en los diarios de Lima reportando el avance de los logros de este diálogo. Y entonces, fruto de este diálogo, sale el anuncio de la ministra de la Mujer que en convenio con el Ministerio de Educación se iba a intensificar parece que se está acoplando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No vuelve? Ya, ya. Hay alguien de la DINI por ahí escondido. Muy bien, entonces, que fruto de ese diálogo se va a intensificar la enseñanza de la ideología de género, pero ahora a los más chiquititos. Entonces, como definitivamente hay gente que dice, si están de por medio de los grupos LGTBs y están queriendo enseñar algo en las escuelas, vamos a ver de qué se trata. Yo ya había entrado en la página web del Ministerio de Educación 4 meses atrás de este anuncio, porque cuando el presidente Kuczynski anunció que ratificaría el exministro Saavedra en educación, y él todavía no asumía, yo publiqué un artículo, soy columnista del Diario Uno en Lima, y publicó un artículo, el ministro de Educación que el Perú necesita. ¿Por qué? Porque me preocupaba un hecho cierto, y es que la juventud está cada vez peor. En Lima, yo no sé si acá en Arequipa, han proliferado en los últimos años las fiestas de perreo. ¿Qué son las fiestas de perreo? Fiestas con una música aberrante, donde los chicos bailan de modos totalmente perversos y donde tienen pues 20 y 30 parejas en una noche y donde las niñitas salen embarazadas y no saben quién es el papá. Entonces hay que comprarles la píldora al día siguiente y detrás están todas estas organizaciones que promueven precisamente esto. Entonces yo decía, el modelo de educación ha fracasado, porque si tenemos jovencitos, adolescentes, niños adolescentes, que están en estas fiestas, ¿qué se les está enseñando, por Dios, en las escuelas? No se les está enseñando, pero ningún parámetro de integridad moral, de dignidad personal.
cacofonía de mano. ¿Qué les están enseñando entonces en las escuelas? Y cuestiono la ratificación del exministro Saavedra. Y más o menos delineo de qué manera pienso que debe ser la educación en el Perú. Pero una cosa bien interesante descubrí en este currículum, en un enfoque que pocos han advertido. Hay 4 ejes en el sistema educativo nacional, que ya lo bajaron también, porque como lo he criticado a través de varios artículos, entonces lo han bajado. ¿Cuáles son esos 4 ejes? Globalización. El segundo, tecnología. Tercero, identidad y diversidad, donde entra el paquete de ideología de género. Y cuarto, socialización. Entonces tú a simple vista lo ves y bueno, ¿qué tiene de malo? Tiene mucho de malo. ¿Por qué? Porque no se puede basar un sistema educativo, y acá los maestros que están acá me darán la razón, en un modelo económico, con connotación política. Porque es igual que, digamos, vamos a establecer el sistema educativo nacional en base al marxismo-leninismo. ¡Ay, qué horror! Es igualito. ¿Qué es lo ideal? Hacer libres pensadores de nuestros niños y jóvenes, capaces de evaluar su realidad, capaces de plantear alternativas distintas, capaces de transformar su realidad y plantear modelos alternativos de gestión política, social, económica. Así nos educaron a nosotros. ¿Por qué queremos adoctrinar a nuestros niños en globalización? Como si fuera la panacea, el principio del fin de la vida y de la gestión de los pueblos. Absurdo. Pero más que absurdo, más que ver. Como muy bien ha presentado usted el otro señor. Y esto tiene que ver con la gran motivación de este diseño. Ustedes pensarán, ¿quién en el Ministerio de Educación ha hecho esto? ¿Quién lo ha hecho el Ministerio de Educación? ¿No lo han hecho estos funcionarios? Este la defienden a capa y espada este modelo. Y yo ayer estaba en una cosa no redonda, una cosa balada, discutiendo un tema con la doctora Mayo del Ministerio de Educación, otra señora que va también en defensa de la posición de la educación. Estábamos debatiendo acerca de la Zapata, un ministro, ex viceministro de Educación. Y por eso llegó un momento, estábamos en la yo mirando a la directora de primaria y le digo, ¿sabes qué cosa? Yo la estoy viendo y creo que ustedes son inimputables penalmente en este momento. Porque ¿sabes qué cosa? Porque ustedes les han lavado el cerebro. Ustedes se creen, esto que están diciendo, yo estoy viendo que ustedes creen que es verdad y que realmente es bueno. Entonces, ¿saben qué cosa? Han llegado a un nivel de inimputabilidad moral porque están trastornados. Les han lavado el cerebro. Me quedo mirando asustada, pero ¿sabes qué cosa? Se lo dije con todo mi corazón. No quise fastidiarla. Se lo dije porque realmente advertía que toda esta gente del Ministerio de Educación han sido programados, les han programado la conciencia, que es la principal herramienta de dominación de la neocolonización que ha planteado el doctor Solari. Pero esto pues tiene un trasfondo, porque cuando hablamos, ¿quién está haciendo todo esto? Es bien sencillo. Hace 5 días salió una nota en los diarios. El ministro Zavala estaba en París. ¿Qué estaba haciendo en París? Dando cuenta como si fuera secretario de Estado al Estado Mayor. En realidad era el Consejo Permanente de la OCDE, OCDE. ¿Qué cosa es la OCDE o la OCDE? Es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que tiene sede en París y que no es otra cosa que el Club de París y una gran ONG del desarrollo donde todos quieren estar, donde todos quieren suscribirse como miembros. Hay 35 países que ya están inscritos y como 50 que están mirando por la ventana. Déjame entrar, déjame entrar. No, primero tienes que prostituir a tu esposa y a tus hijos. Ya regreso entonces. Y se van a hacer exactamente lo que ellos les dicen. Y lo más consternador es que, por ejemplo, Perú es el único país de América que está cumpliendo
un país, un programa país Perú. O sea, tiene su plan de gobierno hecho en París. No nos está gobernando este gobierno, nos están gobernando desde París. Y eso tenemos que saberlo los peruanos. Y por eso son tan importantes estos foros, para que abramos los ojos. Y ese diseño tiene... Ustedes entran a la página web de la OCDE, de la OCDE, y entren en Google, y vean que tiene, y la que es mucho más fácil, de más fácil lectura es la de México, porque hay OCDE México, y México, que ya está hace varios años aplicando las recetas de la OCDE, tiene un grave problema con su niñez y su juventud. Me comentaba justamente la doctora Neldy Mendoza, que tiene un amigo que ha estado trabajando con los mexicanos en el tema de la aplicación de la ideología de género en la juventud mexicana, y que tienen casos patéticos. A mí ya me habían dicho, cuando he ido al Ministerio de Salud a ver este tema de la píldora al día siguiente, con el representante de Alas Sin Componenda, que es el doctor José Luis Garrido Leca, que hicieron una cita con las señoras estas que se encargan de la aprobación de la distribución de la píldora del día siguiente, y lo que precisamente se mencionaba ahí era de los efectos secundarios. Y ellas repetían lo que la Organización Mundial de la Salud dice: no tiene efectos secundarios. Entonces yo les dije: mire, yo he escrito otro artículo en el Diario 1 sobre esto, 3 artículos, porque yo soy investigadora, y cuando vi que los congresistas, ¿no?, sobre todo del Frente Amplio, salían a decir: no hay ningún efecto secundario, prácticamente es un mejoral, que te lo puedes tomar y no te pasa nada, y se basaban en el pronunciamiento de la OMS. Ha dicho que no es abortiva y que no tiene efectos secundarios. ¿Y qué cosa? Entonces, ¿para qué te la tomas? ¿No es la píldora del día siguiente? Entonces, si no produce ningún aborto, ¿para qué la tomas? Eso es simplemente una cuestión de mínima capacidad de razonamiento lógico. Pero muy bien, me metí a la página de la OMS y efectivamente encuentras un pronunciamiento. Ustedes pueden entrar sobre la píldora del día siguiente, es un mejoral. No tiene ningún efecto secundario, no produce abortos. Sí, es una cosa de loco, porque era irracional ese pronunciamiento. Entonces, ¿saben lo que hice? Cogí los componentes de la píldora, hay dos tipos de píldora, los escribí en un papelito y busqué, me entré al Vademecum. El Vademecum es un tratado de todas las medicinas que se venden en el mundo, donde los fabricantes reportan el proceso que han desarrollado, exámenes, pruebas, investigaciones, hasta finalmente determinar qué tipo de influencia tiene para producir determinado efecto en el cuerpo humano, si se hicieron investigaciones con animales, si se validó su efecto en seres humanos. Tienen toda una serie de explicaciones. ¿Y saben lo que encontré? Todo lo contrario. Y eran los fabricantes de estos componentes de la píldora del día siguiente que dicen que sí es abortiva, que han hecho pruebas con ratas, que las ratas abortan a los 15 días y que además sí tiene efectos secundarios. Produce cáncer a las mamas, cáncer al útero, cáncer a los ovarios. Y la OMS dice lo contrario. Entonces estamos ante un caso patético, ¿no?, de manipulación de la información para engañar a todo el planeta. Entonces, estos organismos que otrora eran referentes de credibilidad, cada uno en su especialidad, como UNESCO, recomendación de UNESCO, caracho, sacrosanto para la educación. Pero ahora, UNESCO ha recomendado el paquete de ideología de género. ¿Por qué? Vamos a dar respuesta a eso. Y entonces, y el Banco Mundial. Yo recuerdo que el Banco Mundial a mí me invitó como consultora a la conferencia en Praga de políticas contra la corrupción, y me pidieron que preparase un documento de propuestas sobre cómo enfrentar la corrupción de los sistemas de justicia en Latinoamérica. Entonces preparé un documento. Y entonces, pero entre ese Banco Mundial, que todavía era medio bueno, al Banco Mundial de ahora, que está imponiendo todas estas cosas, yo veo un gran cambio. Un gran cambio. Es más, esa conferencia contra la corrupción la organizaba el Banco Mundial, la financiaba el Banco Mundial, y había un interés de encontrar soluciones. ¿Y saben qué cosa? En este
en esta, digamos, reporte de los organismos estos que han servido siempre de referente de cosas buenas, de repente pues hay todo lo contrario. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene esto? Y entonces cuando nosotros hablamos del Club de París, ni siquiera son los países ricos que están queriendo controlar a los pobres. Es un grupo de ricos que controlan la economía del mundo y que controlan la economía de los países más ricos y quieren también controlar la economía de los países más pobres. Entonces, países emergentes como Perú, ¿quieren entrar al Club de París? Muy bien. Entonces vas a probar. Ustedes encuentran ahí 3 rubros en su página web en los cuales incide la cooperación de la OCDE. Economía, educación y medio ambiente. Entonces, el Perú está cumpliendo el plan de gobierno que le han hecho en París, la OCDE. ¿Y qué decía esta nota del ministro Zavala? Que había ido a rendir cuentas, a demostrar que el Perú estaba cumpliendo las reformas a las cuales se había comprometido y que estaba dando también un reporte del mejor diseño y ejecución de las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas? La que le habían dicho allá que teníamos que hacer acá. Lo que decían el doctor Solari, felipiños, ¿no? Gente que ha vendido el alma de los niños del Perú y la integridad de los niños del Perú a cambio de entrar al Club de París. Realmente penoso, pero esto hay que evidenciar. Ayer he publicado un artículo en este sentido en el Diario 1 y lo que quiero es que el Perú reaccione y se dé cuenta que no nos pueden estar gobernando desde ninguna parte de la tierra y que nosotros tenemos la capacidad y la fuerza para plantear modelos distintos y salir de la pobreza si realmente nosotros asumimos la conducción de nuestro país sin tener que depender de ningún poder externo. Yo celebro que Estados Unidos acaba de salirse del TPP. ¿Se acabó? ¿Se salió? Trump firmó y se salió del TPP. Todavía tiene que ratificarlo el Senado norteamericano, pero es un acto ejemplar que ha dicho no, me salgo, ¿no es cierto? Y Perú, que estaba ahí, ¿no? Que ya firmó, pero siempre mendigando. Una cosa que yo he notado en nuestros gobernantes, desde que tengo uso de razón y capacidad analítica de la realidad peruana, es que se someten a los extranjeros. Siempre tienden a someterse a los extranjeros. ¿Y saben qué cosa? Es una suerte de cultura de sometimiento que nosotros tenemos que cambiar. Y vale que los arequipeños son expertos en eso. Muy bien. Gracias. Con esta introducción, yo quería situar, ¿no? Finalmente complementar lo que muy bien ha explicado el doctor Solari y que explica por qué es que defendían al ministro Saavedra, al exministro Saavedra, como si fuera el último ministro de educación que podíamos tener en el Perú. Y ya después no habían más ministros, ¿no es cierto? ¿Por qué lo defendían tanto? Porque el exministro Saavedra había sido el gerente de pobreza y género para América Latina, el responsable de haberse aplicado la ideología de género en muchos países de América, en México, en Chile. Entonces era el experto. Si ustedes ven el mapa mundi del matrimonio homosexual, está pintado de diferentes colores. Los países que han aceptado el matrimonio homosexual, los que han aceptado la unión civil, y Perú está sombreadito, oscuro, oscuro. ¿Por qué? Porque no ha aceptado nada. Y entonces era un país duro, que había que intervenirlo así, de frente. Entonces tomaron la decisión que venga Saavedra. O sea, el gerente que se había encargado de aplicar esto en otros países, tenía que venir él mismo. Con su carita yo no fui, ¿no? Porque tiene carita yo no fui. Parece que no quiebra un huevo, ¿no? Pero él venía a aplicar esta política de ideología de género aquí. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿por qué este Club de París y esta gente quiere aplicar un modelo tan perverso que ya ha ocasionado daños irreparables a millones de niños y jóvenes en el mundo? Vamos a dar respuesta a esa pregunta.
Porque en México lo que reportan es que las niñitas se toman la píldora al día siguiente como caramelos, porque como el sistema de la ideología de género promueve el inicio de relaciones sexuales tempranas y promueve el homosexualismo, entonces están muy jovencitos teniendo relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Que una niña que comienza a los 12 años a tener relaciones sexuales, llega a los 16 y me han comentado con terribles hemorragias, con cáncer, y las están teniendo que vaciar. No han tenido un solo hijo y las tienen que vaciarles el útero, los ovarios, porque están totalmente dañadas de modo irreparable. Eso es lo que quiere este sistema perverso. Pero vamos a analizar de dónde viene. Pareciera que hubiera un Luthor, ¿no? Ustedes han visto las películas de Superman y Luthor está viendo cómo controló el mundo, ¿no? Y otras tantas películas. Siempre hay un ser así medio raro, malo, perverso, que quiere controlar el mundo. Pero esto más que ficción, lo estamos viviendo ahora en la realidad. En la realidad sí hay un plan perverso que se llama del nuevo orden mundial. ¿Han escuchado eso? El nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial es un nuevo orden mundial sumamente perverso, que justamente lo que busca es diseñar un mundo al revés. No crean que el cuento del Caperucito Rojo es tan inocente. Justamente en los libros que les han dado a los niños incluso, dice un mundo al revés. ¿Por qué? Porque la mente perversa que lo ha diseñado quiere que el mundo sea al revés. Ese es el principio y el fin del nuevo orden mundial, donde ellos controlan el mundo, pero invirtiéndolo al revés. La humanidad, con mucho esfuerzo, con muchos tropezones y errores, fracasos y problemas, ha tratado de vivir más o menos, pero con algunos criterios de bien, por supuesto con terribles equivocaciones y falencias, impregnados en muchísimas etapas de su historia por mucha malignidad, pero lo cierto es que en este momento hay una decisión de imponer un nuevo orden mundial basado en el mal y en establecer criterios de gobierno de un mundo al revés. Y esto es una corriente ideológica que está gestada. No sé si ustedes han escuchado de Tavistock. Tavistock es un centro de generación de ideas de manipulación de masas. Manipulan naciones enteras desde 1960. Dicen que tuvo sus antecedentes en 1940 y que fueron los gestores, por ejemplo, del hipismo. Si ustedes recuerdan, en los años 60, y esto en plena guerra de Vietnam, lo que pasó en Estados Unidos es que los jóvenes venían por hordas frente a la Casa Blanca y protestaban en contra de la guerra de Vietnam. Había que resolver el problema de alguna manera. ¿Qué salió? Rock, o sea, música, paz, drogas y amor, sexo libertino. Y pervirtieron a toda una generación en los Estados Unidos. Y ahí comenzó la crisis moral que ha desencadenado las muchas crisis de esa nación. Ese gran problema fue gestado, fue manipulado. Ustedes no se ponen a pensar, ¿de dónde apareció tanta marihuana si no existía antes? ¿De dónde apareció tanto LSD y todas esas drogas químicas que se vendían como caramelos a los jóvenes? Entonces aparece la píldora anticonceptiva. ¿Por qué? Porque el libertinaje trajo montones de chiquillas con su tremenda barriga porque se embarazaban. Ah, no, hay que sacar la respuesta, la píldora anticonceptiva. Y bueno, toda esta fue una manipulación de masas. Mencionan quienes han hecho una investigación sobre esto. Ustedes pueden entrar, pongan Tavistock. Tavistock se escribe T-A-V-I-S-T-O-C-K. Tavistock. Centro Tavistock. Y lo que explican es que, por ejemplo, el nazismo también se fabricó en Tavistock. E incluso apelan a la tecnología. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en el tiempo de Hitler, le regalaron a cada familia una radio. ¿No? Cada casa recibió una radio. ¿Para qué? Para tener el hilo conductor del mensaje de Hitler. Y de repente la gente estaba escuchando desayuno, almuerzo y comida a Hitler. Y su mensaje, y su mensaje, y su mensaje. Y la gente decía a Hitler. ¿Por qué? Porque estaba convencida, le habían lavado el cerebro de que lo que él decía
era lo cierto, lo bueno, lo justo, lo que el pueblo alemán tenía que seguir. Eso están exactamente haciendo ahora con la ideología de género, que muchos dicen que ha salido de Tavistock. Y es una ideología perversa. Es más que una ideología de género, es una ideología de perversión de la humanidad. Y así deberíamos llamarla. Así como ellos le andan cambiando el nombre, ¿no? Y ahora, por ejemplo, han cambiado el tema del nombre. Ya no dicen, no es ideología de género, es igualdad de género. Y te repiten el mismo rollo, ¿no? Que busca la igualdad entre el hombre y la mujer y que además lo que tratamos es que las mujeres puedan tener los mismos espacios en la vida pública, ganen igual que los varones. ¿Ustedes están en contra de eso? No, esos evangélicos, religiosos, los católicos que se están oponiendo a esto, eso debe ser, porque a la gente le están engañando, a nuestro pueblo lo están engañando. De componente de igualdad hay un pedacito en esto. El resto es ideología homosexual, de homosexualización de la cultura social y de inducción al homosexualismo de los niños. Esta señora, cuando hemos estado debatiendo en Lima, ay doctora, qué barbaridad, qué falta de seriedad, ¿cómo puede decir que estamos homosexualizando a los niños? Porque soy metodóloga de investigación y soy metodóloga de educación. He trabajado más de 30 años haciendo metodologías de educación de todos los sectores sociales del país, porque he hecho programas de capacitación para gente que no sabía ni leer ni escribir. Y le teníamos que enseñar conceptos jurídicos como los de la Constitución y no sabían leer. Había que desarrollar métodos muy, muy creativos para llegar a ellos. Y aprendían. Y fue un éxito ese programa. Pero ¿saben qué cosa? Puedo coger entonces, y a mí nadie me va a contar la historia, un material pedagógico y decir, yo sé a dónde va. No me van a decir que una antología literaria para niñas de secundaria, niños de secundaria, que cuenta la historia de la familia feliz, ¿no? Un extracto de un libro de Rubén Fonseca sobre la familia. Dice, Dora y Eunice se conocieron en un convento, las niñitas fueron grandes amigas, llegaron a tener un romance idílico, describen con pelos y detalles la relación sexual que tuvieron, el romance que tuvieron, y cuando salen del colegio finalmente se van a vivir juntas, adoptan un niño y son la familia feliz. ¿Qué cosa puede provocar, maestros, en una niña de 14 años? ¿Qué? ¿Esto es posible? ¿Oh? Y miren, qué tan peligroso. Porque cuando los niños están bien chiquitos, porque esto es para incluso viene de la educación primaria, ¿con quién socializan los niños? ¿No socializan con los niños de su propio sexo? Las niñas juegan con las niñas y los niños juegan con los niños. Eso es lo más común, por un tema de afinidad, de gustos, ¿no? Las niñas no quieren meterse pues a jugar en pellones como hacen los chicos al lado del recreo y salir a bolladas, se ponen a jugar otra cosa. Por más que estudien juntos en el mismo salón, hay una selección natural de a qué cosa jugamos. No porque les hayan enseñado, sino porque los chicos no quieren pues sentarse a jugar yaces. Dicen, no, les fastidia, se van a jugar otra cosa, se aburren. Entonces, esto que es tan natural y que tiene que ver con la psicología del hombre y de la mujer. Y eso no nos hace mejores ni peores el uno respecto al otro, sino que somos complementarios, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, el tema es que si a esos niños que socializan fundamentalmente de pequeños con los niños de su propio sexo, les hagan creer que esto es posible. Y como cuentan, ustedes entran en internet y encuentran cantidad de ejemplos de lo que ha pasado en el mundo, que es horrible. Niños de 5 años en Ucrania aprendiendo la historia de 2 reyes, que eran pues 2 reyes de 2 reinos distintos que se conocieron, tienen un romance maravilloso y aparecen en la foto dándose besitos los 2 reyes. Y entonces los niñitos de 5 años al lado del recreo, varoncitos, dándose besito en la boquita. ¿Por qué? Porque esto induce la conducta de los niños. Entonces, ¿soy tremendista? ¿Soy escandalosa? ¿Estoy exagerando? ¿O soy poco seria? No, señor, soy experta en esto y sé por qué lo digo. Esto pretende homosexualizar a los niños. Gracias. Otra cosa que nos han dicho es, no hemos escuchado una sola cita del currículo nacional
Ni una sola cita hemos escuchado el currículo nacional que contenga ideología de género, como dicen todos estos representantes escandalosos de los grupitos religiosos. Entonces, yo ayer le declaré, mire señores, bien simple, no les voy a leer todo el currículo, simplemente las partes críticas para que ustedes vean que sí está la ideología de género en el currículo. Así que, miren, esto es por gentileza acá de la doctora Hoyos. La página, tenemos acá la página 16 del currículo nacional. Ustedes lo pueden bajar de la web. La página 16, ¿qué cosa dice? Enfoque de igualdad de género. Juegan con las palabras, ¿no? Y miren, ya después al final les voy a presentar cómo es que he elaborado un documento donde cito que puede llamarse igualdad de género o le pueden poner zapato, mesa, micro, lo que sea. El tema es que es ideología de género. Y acá lo que dice muy, muy claro. Si bien aquello que consideramos femenino o masculino está bajo el título Enfoque de Igualdad de Género, dice, si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. O sea, diferencian claramente lo que es la identidad sexual de la identidad de género, que se va construyendo día a día conforme a las experiencias del niño, sus relaciones e interacciones en el marco social. Con el devenir del tiempo, el niño ya verá por qué se le da. Hay en internet un dibujito de broma, que hay una señora que le están haciendo una ecografía el médico, y le dice, doctor, ¿qué cosa es mi hijito? ¿Y qué cosa es mi bebé? Y el doctor le dice, bueno, señora, está mirando, ¿no? Habrá que esperar a que el niño decida cuando sea grande. Entonces, claro, da risa, pero esa es la ideología de género. Hay que esperar a que el niño sea grande para que él decida. Además, una de las cosas que te dice la ideología de género es que todo es cambiante, todo es fluctuante. Y si bien ahora tú te sientes varón, mañana tú te puedes sentir mujer. Y si después quieres cambiar, también, todo vale, porque todo puede cambiar. Hay una cancioncita del gusanito, y miren cómo es la canción del gusanito para los niñitos de inicial, ¿no? Coge la cintura de tu amiguito y baila el baile del gusanito. Un paso a la izquierda, un paso a la derecha y baila el baile del gusanito. Y salta, porque al final todo puede cambiar, todo puede cambiar, todo puede cambiar. Y todo puede cambiar, se le va metiendo el pobre cerebro a la criatura. ¿Se dan cuenta? Niños de 4, 5 años, 3 años que están en inicial, aprendiendo de que todo es relativo. Y de que todo puede cambiar. Están sembrando las bases de la ideología de género. Dígame si esto no es perverso. Dígame si esto no vale comprometer la vida para impedir que se establezca en nuestro país. Porque lo peor de todo es que ya se ha aplicado 7 años para alumnos de secundaria. Calladitos. En este momento deben querer lapidar a la ministra de la Mujer por haber sido de boca y haber estado contando de que se iba a implementar esto en la primaria. Porque si lo hacían calladitos, de repente ni cuenta nos dábamos. Porque los maestros están prohibidos de decirle nada a los padres. Los cuadernos inductivos de la educación sexual integral, como le llaman ellos, no pueden ser llevados a la casa. ¿Por qué sabemos esto? Porque ya lo aplicaron, pues. Ya lo aplicaron en 5 lugares, en 5 departamentos, piloto, lo han aplicado a primaria. Por eso es que ahora, el 2017, iban con toda la primaria. 15.000 colegios a nivel nacional. Y en la secundaria ya lo aplicaron. ¿Cómo sabemos que ya lo aplicaron? Porque hay un estudio de investigación publicado en la web, anoten, Gloria Huarcaya. Es una magíster de la Universidad de Piura que hizo un trabajo en San José de Costa Rica en el año 2012 sobre análisis crítico de la ideología de género en los textos escolares de educación sexual para alumnos de secundaria en Perú. ¿Cuál es el periodo de evaluación? 2009-2012. Y se sorprenderían ustedes que hay como 14 libros, como 7 de editorial Ministerio de Educación 2008, Perú, y otros 4 o 5 de editorial Norma, la editorial española, que son 2007, 2008, y otras de editorial Santillana. Y estos libros han sido usados en el Perú. Yo cuando estaba caminando los últimos 3 años,
y entraba a una tienda y encontraba que todos los chicos que te atienden son homosexuales. Y decía, qué raro. Parece que los estuvieran sacando en una fábrica como galletas, los estuvieran produciendo. Qué raro, ¿qué está pasando? O sea, yo soy una persona, me gusta observar la realidad, ¿no? ¿Qué está pasando? Y es esto. Ya tienen 7 años de educación sexual integral en secundaria. Y los padres no lo sabían. Esto es bien grave. Esto es delito de lesa humanidad y lo vamos a ver a continuación. Pero la segunda parte que tiene que ver con esto de la ideología de género está en la página 22. En la página 22, ¿qué cosa dice del currículo nacional? Y el currículo nacional en buen cristiano es un plan de educación nacional. Y en la página 22 dice, vive su sexualidad, construye su identidad, dice, vive su sexualidad de manera plena y responsable. Hay una guía de orientación educativa que yo la pude bajar del Ministerio de Educación, no la guía de educación sexual integral, la del Caperucito y de Oliver Button es una nena y eso, no, otra, ¿ya? Lineamientos para una educación sexual integral. Y en ese documento describen claramente cómo es que todos los adultos estamos trasnochados. Y pensamos que los niños están en una incompletud, dice. Ni siquiera están hablando en castellano. ¿Qué es eso, incompletud? Lo que quieren decir es que no están incompletos, sino que están completos y pueden ejercer su sexualidad. Y que los maestros deben entender que los niños tienen derecho a ejercer su sexualidad. Y lo que tienen que hacer es enseñarles a cómo hacerlo mejor. Porque el sexo es la base de la felicidad. Yo cuando leí esto quería vomitar. ¿Y saben qué cosa? Ese es el segundo componente de la ideología de género. No solamente te dice, ¿no es cierto?, que tú eres libre de escoger tu identidad sexual según como te provoque, ¿no? Y por eso han inventado 122 géneros, no sé, habrá hasta género transcosa, ¿no? Alguien que se quiere casar con su auto, como hemos visto en internet, gente trastornada que quiere casarse con el auto. Entonces, pero el tema es que han inventado 122 géneros. ¿Y por qué? Porque esto va aparejado al otro componente que es el niño. Puede empezar su vida sexual a la más temprana edad. ¿Para qué? Para que sea feliz. Y eso le van a meter en la cabeza a los niños del Perú. Ahora a los más chiquitos, de modo masivo. O sea, esto es inaceptable. Pero, ¿cuál es el meollo de todo este tema? Acá también, aparte del nuevo orden mundial, y de varios Luthor que integran este grupo de poder económico que quiere controlar el mundo, ¿no es cierto? Hay un gran interés económico, porque ustedes se ponen a pensar qué es lo que dicen estos grupos que promueven la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos, porque ese es el eslogan mentiroso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Como los niños van a empezar a tener sexo a los 11, 12, 13 años y más, entonces, ¿qué hay que hacer? Tienes que comprarles métodos anticonceptivos. ¿Y quién tiene que pagarlo? El Estado. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. ¿Qué más dice? Pero a pesar de los métodos anticonceptivos, las niñitas se van a embarazar. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que darles la píldora al día siguiente. Y en el peor de los casos, pues ya, si no se puede hacerla abortar con la píldora al día siguiente, el aborto quirúrgico. ¿Y quién tiene que pagar eso? El Estado. ¿Por qué? Porque son derechos humanos, son derechos sexuales y reproductivos. Y dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivos está el derecho a la planificación familiar. Entonces tienen derecho a los métodos anticonceptivos y como política anticonceptiva, la píldora al día siguiente y el aborto quirúrgico. Y el Estado debe pagarlo. Y vamos a que nuestros gobernantes, el doctor Solari aplicó un término, yo digo, son estúpidos. ¿Cómo es posible que hayan aceptado semejantes cosas? Pero ahí no acaba la cosa. Vamos a promover el homosexualismo. ¿Por qué? Porque van a tener más enfermedades, pues más SIDA. Y las medicinas contra el VIH son bien costosas, pero tiene que pagarlas el Estado. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. Es un derecho humano, el Estado está obligado. Pero
todas estas medicinas ocasionan cáncer. Tanta hormona. Porque el otro tema es, si los niños se quieren cambiar el sexo a los 11, 12 años, como ha pasado en otros países, porque esto no es que estamos inventando nosotros nada, hormonas químicas, pues, hormonas químicas. Y los grandes laboratorios, hormonas químicas, costosísimas, ¿quién tiene que pagarlas? El Estado. ¿Por qué? Porque es un derecho humano, pues el niño nació con una identidad distinta y quiere él cambiarse el sexo, el Estado tiene que pagarle las hormonas químicas. Y si no funciona, que le pague también las intervenciones de cambio de sexo, las operaciones, las intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo, como ha pasado en otros países del mundo, que obligan a los estados a pagarlos. Y bueno, finalmente, con tanta hormona, en píldoras anticonceptivas, píldoras del día siguiente, hormonas para cambiarse la identidad sexual y todo lo demás, ¿qué produce eso? Cáncer, en diferentes formas. Es que hay que comprar medicinas para el cáncer, pues, ¿ya? Señor Estado, ya, porque tú tienes la obligación, sí, cómo no, porque es un derecho humano, claro, es un derecho humano, ya, entonces yo compro también las medicinas para el cáncer. $7,000, una ampolla, 2 ampollas por mes para sobrevivir, un poquito más, porque al final se mueren, ¿no es cierto? ¿Quién paga? El Estado. Negocio redondo. De gobernantes, ya no quiero decir qué otra cosa se le puede decir a esos gobernantes que pueden vender a su pueblo por un plato de lentejas, por entrar al Club de París, o por qué otras cosas más de por medio. Pero realmente es penoso, porque si nuestro pueblo no se pone fuerte respecto a esto, esta nación se destruye, como ha pasado en otros países. Muy bien, entonces, si alguien les dice, no está en el currículo nacional, no, un momentito, ¿ya? Léete la página 16, léete la página 22 y léete la página 30. ¿Por qué? Porque el currículo nacional, ustedes saben, es un plan, y un plan general establece un lineamiento general, que luego se aplica con una serie de materiales pedagógicos. Y en la página 30, otra vez en la página 30, habla de la construcción de la identidad y separa lo que es identidad sexual de identidad de género y vuelve a plantear el tema de vive su sexualidad de manera plena y le ponen, para que no suene tan feo, responsable. ¿Qué responsabilidad va a tener un niño de 12 años que tú le dices que, bueno, pues que se acuesten con quien sea? Y un niño de 12 años puede procrear un hijo. Entonces para que no procree hay que ponerle una serie de métodos anticonceptivos a las niñas que se van a acostar con él. El plan más horroroso que puede haber. A la página vuelta, ¿no? De la página 31, dice claramente, en el nivel 7, se diferencia lo que es la identidad, pero habla también, valora sus identidades. Dice, valora sus identidades. Y le ponen ahí una llamadita 18 y tú ves abajo, ¿qué cosa dice 18? Dice, estas identidades son la familiar, cultural, sexual, de género, étnica, política, o sea, diferencia la identidad sexual de la identidad de género. ¿Qué cosa es eso? Ideología de género, señora ministra de Educación. Ideología de género, señores funcionarios del Ministerio de Educación. Ideología de género, señores congresistas del Frente Amplio y de Peronos por el Cambio, que están defendiendo la cosa más irracional y más destructiva de esta nación. Vamos a ver qué hacer, porque ahora vienen las respuestas. O sea, nosotros queremos que se establezca, pues, ¿por qué nosotros estamos entonces en este colectivo con mis hijos no te metas? ¿Por qué pedimos el retiro de la ideología de género? Lo vamos a ver bien rápido. ¿Por qué pedimos el retiro de la ideología de género del sistema educativo nacional? Primero, porque la ideología de género es solo una corriente de pensamiento que va en contra del conocimiento científico sobre la sexualidad humana. La sexualidad humana dice que hay solamente 2 géneros que responden a 2 sexos, que son varón y mujer. Y por lo tanto es masculino y femenino. XY y XX. No hay más. Ponte a discutir con un científico, te dice, no hay más. Lo de identidad sexual, orientación, eso no es científico. Eso es otra cosa. Gracias. Segundo, ¿puedes subirlo, por favor? ¿Dónde es que acá?
pero está para un lado. Ahí está. Y ahí, no, ahí. Va un poquito más para acá. Pero ¿por qué no sale completo? Porque está completo, ¿ah? O sea, no tiene por qué estar así. Ya. De repente lo achicas un poquito, eso. 75, bueno. Ok, ahí está. Segundo, la ciencia establece que el ser humano nace hombre XY o mujer XX, lo cual determina dos géneros, ¿no? Dos géneros de identidad sexual, masculino y femenino. Por tanto, toda manifestación distinta a la identidad sexual que corresponde al sexo biológico es una disforia de género, que es un trastorno mental. La disforia de género debe ser tratada médicamente como cualquier trastorno mental o alteración de la conducta humana natural. Pero de lo que se trata es que los niños no hagan bullying a sus compañeros que son homosexuales. Eso es otra cosa. Eso es enseñarle a los niños a no discriminar a nadie por ningún concepto. Porque en el colegio te hacen bullying porque tienes un ojo más arriba que el otro, porque tienes unas orejas grandes o porque no tienes menos pelo que los otros, o porque eres azul, verde, morado, o porque, qué sé yo, eres chiquito, o porque eres grandazo, o porque eres gordito, o porque eres flaco. Te fastidian por cualquier cosa. ¿Y qué cosa te tienen que enseñar en la escuela? A no discriminar a nadie por nada. ¿Y se puede enseñar eso? Por supuesto que se puede enseñar, pero no enseñan, pues. Se tienes que enseñar a respetar la integridad de los demás para que tú seas respetado y para que aprendan lo que es la dimensión de la dignidad humana, empezando por el respeto a sí mismo y el respeto a los demás. Eso deberíamos enseñar a nuestros niños. Muy bien. El tercero, enseñar a los niños que su identidad sexual no se prende esto. Bueno, enseñar a los niños que su identidad sexual está sujeta a sus vivencias y que se definirá con el tiempo según sus experiencias de vida y sus relaciones sociales. Es inducirlos a dudar de su identidad sexual, ¿sí o no? Si yo te digo a ti que estás, bueno, ya nosotros estamos adultos, nadie nos va a cambiar la identidad, pero el tema está en que a un niñito tú le dices que, Miss, ¿yo soy niño o soy niña? Ay, hijito, tienes que esperar para ver cuando seas grandecito, más grandecito, ya, si a ti te gusta tu compañero, te gusta tu compañero, ya tú vas a ver si eres niño o niña. ¡Ah! Después llega a la casa mamá, dice la Miss, y es mujercita, que yo puedo ser niño, y la mamá se cae plop, ¿no? Porque eso le están, dígame, ¿qué cosa va a provocar eso? No le va a producir duda de su identidad sexual, es obvio que le va a producir dudas. Pero dicen, no, eso es para provocar igualdad entre el hombre y la mujer. Eso es lo que defienden esta monstruosidad. Entonces, esto los va a hacer dudar de su identidad sexual, lo cual es abuso infantil, mental, moral y psicológico, con impacto en su integridad física y en su dignidad. Y es una grave violación de sus derechos humanos y del deber del Estado de protegerlos y preservar su identidad, como lo disponen los artículos 2, 3 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño. El 8 es muy textual, dice, los Estados partes se comprometen a preservar la identidad del niño. Y el Perú ha suscrito este pacto, esta convención. Entonces, ¿cuál es el deber del Estado peruano? Preservar la identidad de ese niño. Cuarto, utilizar, y el 2 y el 3 de la convención, ¿a qué se refiere? A que en toda política de Estado, lo que debe hacer el gobierno, el Ministerio de Educación, es asegurar la formación moral, espiritual, mental y física del niño, teniendo en cuenta siempre que el interés superior del niño, no el interés de los grupos LGTBs, ni de ningún otro colectivo, el interés superior del niño. Eso dicen el 2 y el 3 de la Convención. Cuarto, utilizar para este efecto materiales educativos en que las relaciones de enamoramiento entre personas del mismo sexo son normales y aceptables, es inducir a los niños al homosexualismo como una opción de práctica sexual normal y saludable e implica la perversión sexual de los niños como política de Estado. Pero qué barbaridad, ¿por qué dice usted eso? Está en todos los documentos, aparecen una serie de historias donde son
la familia feliz, entre dos hombres, entre dos mujeres, las imágenes que tenía la guía de educación sexual integral que dice ya no va, pero yo dudo de esto porque ya no les creo nada, porque han mentido tanto, ¿no? Que están como la historia de Pepe y el Lobo, ¿se acuerdan? De Pepe y el Lobo que estaba mintiendo, después el pueblo nunca le creyó, y el presidente de las APAFAS a nivel nacional le dijo, la verdad yo ya no les creo, ustedes han mentido tanto que ahora ustedes dicen que esto lo han retirado, pero yo no les creo. O sea, él piensa que lo van a meter subrepticiamente, yo también pienso lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que se está pretendiendo en este momento? Es utilizar este material educativo donde aparece, hola, soy Javier y mi novio se llama Francisco y soy arquitecto. Aparece, hola, me llamo Susana y estoy enamorada de Paola y vendo artesanías. Y aparece una mujer, ¿no? Y eso como normal, como lo más normal. Entonces, ¿qué cosa induce en un niño pequeño? Que ellos también pueden ser como Paola, o que ellos pueden también ser como Francisco, o como Javier. ¿No es cierto? Eso es lo más lógico, porque estás dando referentes. Y eso no va a inducir el respeto a las personas, va a inducir el homosexualismo. Muy bien, entonces otro punto. Enseñar a los niños el ejercicio de la sexualidad plena como base de la felicidad, que se basa en la falsa idea que preconiza la guía de tutoría y orientación educativa Mineo 2008, que es la que les he referido, que no es la guía de educación sexual integral, establece el siguiente supuesto: el derecho de los niños a ejercer su sexualidad, promueve las relaciones sexuales tempranas y vulnera el derecho de los niños y de los padres a preservar su integridad moral y física hasta su maduración y adultez. Esto es un derecho de los padres, hemos sido criados en ese esquema, pero además porque es lo mejor para los niños que estén en la capacidad de poder asumir su propia vida sexual cuando sean adultos, y en este caso lo que dice esta guía es todo lo contrario. Sexto, la educación de los niños en todas las áreas, y en especial en el área sexual, debe ser aprobada por los padres. El Estado no puede imponer un modelo de educación que los padres desaprueben por atentar contra la integridad de sus hijos, sus principios y valores, como está en el artículo 5 y 14 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece esta prerrogativa a respetar el derecho de los padres a determinar cómo es la educación de sus hijos, pero además a ser respetados en sus creencias, valores y fe religiosa. 7. La imposición de la ideología de género en la educación peruana desde el 2009 al 2016 ha implicado ya una política de Estado que ha vulnerado la integridad de los niños, mental, moral, psicológica, y los ha inducido a relaciones sexuales tempranas y al homosexualismo. 8. La falsedad en que incurre la ministra de Educación y demás funcionarios sobre la inexistencia de la ideología de género en el currículo educativo nacional y que solo contiene igualdad de género, constituye grave delito contra la fe pública en agravio del pueblo del Perú, pues tanto el currículo como los materiales educativos elaborados para su aplicación contienen la ideología de género y tienen como base la errada idea de la facultad del Estado a imponerla por tratarse de derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, y dicen que no se refiere a la intimidad de la familia y por eso no tienen por qué consultarlo a los padres, según la propia declaración de la ministra a la prensa. Pero sin embargo, la educación sexual de los niños está en la esfera de la intimidad del niño y de la familia, y no puede ser impuesta sin consentimiento de los padres, menos si contiene conceptos contrarios a la ciencia y naturaleza humana, trastocando la identidad sexual de los niños, pues incurre en abuso del poder, violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad que deben ser denunciados a la Corte Penal Internacional. Conclusión: el Estado no puede discutir a los padres su desaprobación de una política de educación. Está obligado por el imperio del artículo 1, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a atender lo que los padres quieren establecer como política de educación para sus hijos. Muy bien, rápidamente me han puesto ahí tarjeta amarilla. Puedes poner, no, eso ya no, por favor el cuadro que tiene que ver con el proyecto educativo nacional. Muy rápidamente, vamos a pasar bien rápido, porque lo que pasa es que demora un poco a explicar. Son todas las normas internacionales que se pueden invocar para defender nuestra posición en contra de la ideología de género. Pasa al siguiente.
los derechos fundamentales vulnerados, el que acabo de mencionar. ¿Qué cosa está vulnerando la ideología de género? El artículo 1, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por el cual todos los peruanos tenemos derecho a determinar nuestra vida política, social, económica, cultural, por supuesto establecer el sistema educativo que debe tener el Perú. Siguiente, pasa a la siguiente diapositiva. El límite de la legislación de los derechos humanos, ¿qué cosa es? Dice, satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y el bienestar general en una sociedad democrática. Vale decir que no nos pueden imponer pues el decreto legislativo 1323 en contra de lo que esta nación cree. Siguiente. El Estado no puede promover como derechos humanos las prerrogativas de grupo que transgreden derechos humanos. Esto es el reconocimiento al supuesto derecho a la orientación sexual y al supuesto derecho a escoger tu identidad de género, porque eso transgrede el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice que no se puede admitir restricción o menoscabo de ninguno de los derechos ya reconocidos por los tratados internacionales de derechos humanos, con el pretexto, dice, que los pactos no los reconocen o los reconocen en menor grado. O sea, no pretextes que esto es un desarrollo de los derechos humanos porque el propio pacto, en su artículo 5, no te lo permite. Siguiente. El derecho humano al matrimonio y a fundar una familia están regulados en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué cosa dice? Lo mismo, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Segundo, se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. Miren qué, dirán, ay, qué conservadores los tratados de derechos humanos, pero así son. Tienen profundos valores cristianos los tratados de derechos humanos que el Perú ha suscrito y que es el parámetro para el mundo. Hace 4 meses la Corte Europea de Derechos Humanos, 47 magistrados de 47 naciones europeas dijeron, no existe el derecho al matrimonio homosexual en una sentencia. ¿Por qué? Porque es verdad, porque es la verdad. Muy bien. Siguiente. Entonces, esta pretensión de meter en la legislación el derecho a la orientación sexual y a la elección de la identidad sexual no tiene ningún fundamento. Siguiente. El derecho a la educación de los hijos y padres está regulado por el principio número 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, el artículo 3, que tiene que ver en qué, que siempre tiene que tomarse en cuenta el interés superior del niño y además debe tomarse en cuenta, como dice el inciso 2 del artículo 3, los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres. Siguiente. No pueden pasar como una aplanadora encima. El artículo 5 lo repite. Respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres. El Estado está obligado a respetar el derecho de los padres. Siguiente. El respeto a la identidad del niño, que ya se los mencioné, el artículo 8. ¿Cuál es el deber del Estado? Preservar la identidad. ¿Por qué? Porque el niño nace con una identidad. No se le forma en el tiempo, señores. El niño nace con una identidad y el Estado tiene el deber de protegerla, preservarla, no trastocarla ni confundirla. Siguiente. Gracias. Artículo 14 de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué cosa dice? Los estados respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, no solamente en el curso de educación sexual, en todo lo que es la educación nacional. Están obligados a respetar los derechos de fe, valores, principios, parámetros morales de los niños y de sus padres. No pueden pasar por encima de esto. Siguiente, por favor. El 17 de la Convención de los Derechos del Niño vuelve a ratificar que toda actividad del Estado tiene como finalidad promover el bienestar social, espiritual, moral y la salud física y mental de los niños. No puede hacer precisamente lo contrario. Siguiente. El Estado debe proteger a los niños de abuso físico o mental, no hacer lo contrario. Con la ideología de género están haciendo como política de Estado abuso masivo de
la mente, la moral, la psicología, el espíritu y hasta el cuerpo de los niños peruanos por millones. 7 millones de niños, dicen que este año van 10 millones de niños peruanos a la escuela. Y esto es delito de lesa humanidad. Siguiente, ¿qué cosa es delito de lesa humanidad? Vamos a restringirlo a esto, ustedes saben, asesinato, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución, esterilización forzada, pero dice, y otros abusos sexuales de gravedad comparable, entre ellos otro acto inhumano de carácter similar que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. ¿Qué hacemos frente a esto? Hay un solo documento, con eso voy a terminar. Puede buscar ahí, dice objeción de conciencia. Yo voy a denunciar el delito de lesa humanidad. Estoy compilando las pruebas de varios padres de familia para demostrar que esto ya se produjo, ¿no? Y yo quisiera también tener casos, porque muchos padres pensarán, mi hijo había sido homosexual. No, lo convirtieron en la secundaria. ¿Se dan cuenta? Entonces necesitamos esos casos para que tenga más piso la denuncia. Entonces, el siguiente. Dice objeción de conciencia. ¿Cómo? Maestros o padres. Padres. Tengo dos modelos de formato de objeción de conciencia. Uno para que lo planteen los maestros y otro para que lo planteen los padres. ¿Puede subir? Dirigido a la ministra de Educación, al amparo de los artículos... No, ya te subiste. Bájalo un poquito. Al amparo de los artículos 3 y 14 de la Constitución Política del Perú, de los artículos 2, 3, 5, 8 y 14 de la Convención de los Derechos del Niño que los acabamos de ver, y el artículo 12, inciso 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos que reconocen el deber del Estado a preservar la identidad de los niños, cautelar el interés superior del niño en toda política pública y respetar el derecho de los padres a decidir en todo lo concerniente a sus hijos, en especial a escoger la educación de sus hijos en función a sus propias convicciones, le comunico formalmente mi objeción de conciencia al currículo nacional y materiales pedagógicos, ¿puedes subirlo?, en cuanto contienen la ideología de género bajo la denominación de igualdad de género o cualquier otra, porque le pueden cambiar el nombre, o cualquier otra. En consecuencia, prohíbo que a mi hijo, fulano de tal, con DNI número tanto, se le enseñe dichos conceptos en todos los cursos y materiales educativos en que se encuentre inmersa dicha ideología de género, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales a la libertad de conciencia y a escoger la educación de mi hijo en función de mis propias convicciones. Pido a usted poner en conocimiento a las autoridades correspondientes de este ministerio y a los maestros a cargo de la educación de mi hijo nuestra objeción de conciencia para que se le garantice el ejercicio de sus derechos constitucionales, exceptuando lo de las clases o cualquier actividad educativa que contenga dichos contenidos. ¿Por qué hay que hacer que los padres estén advertidos y presenten esta objeción de conciencia? Porque ya el Ministerio de Educación se ha inventado, muchas gracias, el Ministerio de Educación se ha inventado ahora un formato que les está haciendo firmar a los padres. ¿Quieres matricular a tu hijo? Firma acá. ¿Qué cosa dice el formato? Apruebo la aplicación de las enseñanzas del currículo nacional. Reconozco que estoy de acuerdo y no voy a tener ninguna objeción, entonces firman. Si no, no te dejan matricular a tu hijo. Hay que difundir que no firmen ese documento y que más bien hagan ese documento y lo hagan llegar y exijan que sus hijos sean matriculados. Gracias. Y para los maestros, también tengo otro, pero ya nos vamos a demorar mucho y ahí esto con tarjeta roja. Y para los maestros hay otro, y para los directores de colegios también. Porque los directores de colegio pueden hacer en nombre de toda su institución presentar una objeción de conciencia. ¿Por qué es necesaria una objeción de conciencia? Porque están amenazando maestros con despido, están amenazando con denunciarlos penalmente, pero si tú planteas una objeción de conciencia, pones un pare a todo eso. Ya pones, si te hacen cualquier cosa, tienes el antecedente. Y yo les recomiendo que legalicen su firma ante un notario. En esa hojita legalizan su firma. Te cobran, no sé cuánto cobran acá, pero en Lima cobran 4 soles por legalizar una firma, ¿no? Es muy barato, pero mandan su objeción de conciencia debidamente legalizada su firma y con copia de su DNI para parar esto.
No van a poder imponerles esta cosa monstruosa de la ideología de género si ustedes activan esta objeción de conciencia, como directores, como maestros y como padres de familia cautelando los derechos de sus hijos. Solamente les quiero decir lo siguiente: este tema es mucho más complejo que la lucha de los grupos LGTBs. Es más, ellos están siendo usados. Así como en la época de los 60 se usó a que habían personas que estaban detrás del movimiento de liberación femenil, les dieron un montón de dinero para pervertir toda una generación, lo están haciendo ahora. Están usando a los grupos que representan a los homosexuales para hacer todo esto. Pero ni siquiera ellos son los responsables de esto, sino, como les digo, esa gran mano negra que está queriendo controlar el mundo, y simplemente la pelota está en nuestra cancha, señores. Arequipa y el Perú tiene en este momento el reto de decirle no solamente a la ideología de género, sino a la situación de que nos estén gobernando desde París. ¿A quién le consultaron nuestros gobernantes para decidir hacer un programa País Perú delineado por gente en París que está interesada en dominar nuestra nación? ¿Por qué quieren ideología de género para el Perú? Para quebrar la moral del Perú. No hay patrimonio más valioso de un pueblo que su moral, su fortaleza moral. Lo que hace que una nación se levante de sus cenizas, de las crisis más profundas, es su fortaleza moral. Esto está dirigido a quebrar la moral de nuestro pueblo. Y si algo podemos hacer los peruanos unidos, es defender nuestros principios y valores, defender la moral de nuestra nación y ser capaces de decirle no solo a la ideología de género, sino a todo ese sistema perverso que pretende colonizar el Perú. La nueva forma de colonización es económica, pero también es ideológica. Enseñémosle a París, a la OCDE y al mundo que Perú puede diseñar su propio proyecto de desarrollo, que tiene su propia visión de país y la propia visión de cómo debe educar a sus hijos, que los va a dignificar, que los va a engrandecer y que va a hacer grande al Perú. Muchas gracias. Gracias. Quedamos profundamente agradecidos por su brillante ponencia, doctora Beatriz. Tenemos seguramente más de una pregunta, pero en orden a la temática y los contenidos, vamos a continuar con la siguiente ponencia y al final tendremos las preguntas tanto para la doctora Beatriz Mejía como para la magíster María Luisa Hoyos. En el tiempo que va